grabación para que no se me olvide. Y vamos, chicos, nada más ya a retomar los dos últimos ejemplos de parking, porque también el día de ayer ya empezamos a revisar con el ejemplo las galletas, la práctica, no, el cuestionario 3, ¿no? Entonces hay algunas cositas que nos quedan de la práctica 4 respecto a frontera de posibilidades de producción. Y vamos a iniciar hoy con las generalidades del tema que vamos a estar trabajando la siguiente semana, que es mercado, demanda, oferta, equilibrio de mercado, precio de equilibrio, ¿no? Entonces, les comentaba que en una primera parte lo vamos a ver gráficamente y después, ya que entiendan ustedes los conceptos que hay detrás, lo podemos ver de una forma matemática muy sencilla a través de un sistema de ecuaciones, ¿no? Pero todo muy, muy sencillo. Entonces, les comparto pantalla, me dicen cuando ya lo puedan ver el pizarrón y ahí vamos. ¿Sí? Aunque se ve muy chiquito, ¿no? Ahorita lo hacemos más grande. A ver, no tan grande. Ahí estamos. ¿Ya lo pueden ver? Sí, doctora. Doctora. Ok. Entonces, ayer revisamos el ejercicio, era ¿qué? El 6, ¿no? No recuerdo, ustedes ahí lo tienen anotado, ¿no? Entonces, es que yo aquí el libro que tengo, y déjenme ver si es igual que no creo, porque cambian los ejercicios. A ver, déjenme ver si está aquí. Es el mismo. Era el primero fue el de Brasil. Este creo que no viene. Ah, sí, aquí viene, ¿no? Entonces, el ejercicio decía, en una granja se cultiva trigo y cerdo. Se cultiva trigo y se crían cerdos. Dice, el costo marginal de producir cada uno de estos artículos se eleva a medida que aumenta su producción. Es decir, lo que nos están diciendo es lo que trabajamos el día de ayer. Dado que los recursos no son estandarizados y que algunos son más eficientes en un uso que en otro, vamos a tener costos de oportunidad crecientes y esos costos de oportunidad crecientes se van a reflejar en una frontera de posibilidades de producción con esta forma, ¿no? Que ayer lo comentábamos con Arturo, ¿sí? Entonces es lo que nos dicen. El costo marginal. ¿Por qué es marginal? Porque me está diciendo cuánto me cuesta producir una unidad adicional de un producto en términos del otro, ¿no? Entonces, el costo marginal de producir cada uno de estos artículos se eleva a medida que aumenta su producción. Y les pedían, trace una gráfica que ilustre la frontera de posibilidades de producción de la granja. Entonces, lo que ustedes tenían que haber hecho era esto, ¿no? ¿no? Entonces ponen cerdo y ponen trigo y esa era mi gráfica, que ilustra el costo de oportunidad creciente, ¿no? Lo que ya platicamos y que es la misma forma que tienen las otras dos. Después, borro esto, ¿no? No tiene caso. Lo siguiente que nos comenta aquí el ejercicio dice, la granja adopta una nueva tecnología que le permite usar menos recursos en la engorda de los cerdos. Dice, use su gráfica para ilustrar el efecto de la nueva tecnología sobre la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo le haría eso? ¿Qué tendría yo que hacer? Acuérdense que ayer lo platicamos con cuestiones de crecimiento económico. Entonces, si tengo aquí cerdos y tengo trigo, ¿no? Y tengo algo así. Y me dicen, la granja adopta una nueva tecnología que le permite usar menos recursos en la engorda de cerdos. ¿Cómo se vería eso? A ver, Ismael, ¿qué tendría yo que hacer ahí? ¿Cómo desplazaría esa frontera de posibilidades de producción? Pues si dice que emplea tecnologías para reducir la engorda de cerdos, quiero pensar, sin cambiar la producción, bueno, que la engorda de cerdos se mantenga igual, pero sin gastar menos recursos. Ajá.
Eh, yo creo que la frontera se desplaza hacia la derecha en cuanto a la producción de trigo. Pero fíjate, tenemos dos bienes, ¿no? Eh, trigo y cerdos. Cualquier mejora tecnológica, aquí nos dice, la granja adopta una nueva tecnología que le permite usar menos recursos en la engorda de cerdos. Es decir, es más eficiente, ¿no? Usas menos para producir lo mismo y con eso mismo que tú utilizas puedes producir más. Entonces no se está haciendo absolutamente nada en términos de trigo. La mejora está afectando únicamente a quién, Leslie. Es que le digo a Leslie porque se puso en verde, entonces no sé si quiera participar o prendo el micrófono, aunque no quisiera ver. Juan Daniel, a ti que te veo también. Profesora, Dime, Leslie. más bien solo se aumenta, digamos, los cerditos, ¿no? Ajá. Y se quedaría igual, digamos, la producción, o bueno, el trigo, solo aumentarían los cerditos. Entonces, ¿cómo se vería eso? ¿Qué tendría yo que hacer? ¿Algo así? Ay, ustedes disculpen, pero... Ay, bueno, quedó muy fea, Sí, ¿no? Entonces, estamos hablando que esto permanece igual. Y ahí tienen ustedes las gráficas que vimos ayer, que están como por acá, creo. Déjenme. Aquí las... ¿Dónde están? No se vayan a marear, ¿eh? Como dicen por ahí, cierren los ojos para que no se me mareen. Que es algo así, ¿se acuerdan? Que lo estuvimos platicando ayer. Entonces, ese cambio en la tecnología mantiene la producción del otro constante, pero dado que se hace más eficiente en el uso de los insumos o de los factores productivos, aumenta, ¿no?, la producción del otro bien. En este caso, como lo tenemos ahí en la gráfica de los cerdos y trigo, aplicaría esta, ¿no? Aquí el trigo permanece constante y en el caso de los cerdos se daría un desplazamiento porque aumenta, ¿no?, las capacidades productivas. Con esos insumos que tengo destinados puedo producir mucho más. ¿Sí se entiende, chicos, esta cuestión? Sí, profesora. Ok, bueno. Ahora, la siguiente pregunta es interesante. A ver, estamos aquí, ¿vale? Ahí está. Entonces borro esto. Borro esto. Denme un minuto. Y borro esto de aquí. Bien. Dice la siguiente pregunta. Dice, si la granja usa la nueva tecnología descrita en el inciso B, ¿tiene un aumento, una reducción o ningún cambio en el costo de oportunidad de producir una tonelada de trigo? Vuelvo a leer. Dice, si la granja usa la nueva tecnología descrita en el inciso B, lo que platicábamos hace un momento, ¿tiene un aumento, una reducción o ningún cambio en el costo de oportunidad de producir una tonelada de trigo? ¿Ustedes qué piensan ahí? ¿Qué sucede? Sería un aumento. ¿Por qué? ¿Por qué, Erika? Bueno, yo lo que escribí fue aumentó porque para obtener dicho costo de oportunidad, la tonelada de trigo tendrá que aparecer como divisor de una mayor cantidad de cerdos. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice su compañera? ¿O de plano no se entiende por qué? No se entiende cómo va la pregunta. Sin miedo, hablen. Yo no entiendo cómo va la pregunta, profesora. Ok, a ver, fíjate, Ismael, aquí puse un ejemplo numérico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta es la gráfica original, ¿sale? Este es uno. Estos datos yo los tomé del ejercicio que ya estábamos manejando, ¿no? Entonces, imagínense que esas son las diferentes combinaciones con los recursos productivos que tiene la empresa,
¿no? O esa sociedad. Es que, perdón, venía yo de clase de teorías de la empresa y ando con empresa, ¿no? Entonces, con las posibilidades productivas que tiene esa sociedad de producir únicamente trigo y cerdo. Ok. Entonces, en la combinación A, aquí en la combinación A, se producen 70 toneladas de trigo y no se cría ningún cerdo. En la combinación F, ¿no? No se produce ninguna tonelada de trigo y se crían 5 cerdos, 5,000 cerdos, 5 millones de cerdos, 5 cerdos. ¿Ok? Decimos que aquí hubo un cambio tecnológico, ¿no? Y voy a poner aquí esto para decir que la tecnología en cuanto a la cría de cerdo mejoró. ¿Por qué digo que mejoró esto? Porque con los mismos recursos nos permite producir más. Y si ustedes ven, ¿no? Esta columna de la de cerdos, ¿no? Aquí producíamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? En esta nueva columna, ¿cuánto producimos con la nueva tecnología? ¿El doble? El doble, ¿no? Entonces aquí yo producía 64,1, pero gracias a la nueva tecnología 64,2. 54,1, pero ahora 54,4, ¿no? 40,6. Aumentó en el doble. ¿Eso corresponde con lo que hablamos hace un momento? Sí, porque fíjense, pasó esto. En el trigo se siguen produciendo ¿cuánto, chicos? 70, ¿sí? Pero ¿qué pasó en el caso de la producción de cerdos? Que teníamos algo así. Ahí está, ¿no? Esta verde es esta, ¿sale? Pero ahora con la nueva tecnología, esta es mi nueva frontera de posibilidades de producción. ¿Hasta ahí vamos bien? Es lo que pusimos simplemente ahorita con el dibujito y se los pongo aquí con datos para que les quede más claro, ¿sí? Entonces, esa nueva tecnología que permitió con los mismos insumos ser más productivos en la cría de cerdos es la que tenemos ahí con el número 2. Lo que nos preguntan es lo siguiente, dice aquí. Dice, si la granja usa esa nueva tecnología, ¿qué pasa? Dice, con el costo de oportunidad de producir una tonelada de trigo. Acuérdense que si yo produzco trigo, ¿a qué renuncio? A A producir. producir cerdos, A producir cerditos. cerdos. Tengo de dos, ¿no? Tengo trigo, entonces si yo produzco trigo, renuncio a producir cerdos. Por lo tanto, mi costo de oportunidad, ¿no? Va a estar expresado en número de cerdos. Si yo produzco cerdos, o sea, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir cerdos? Renunciar a cierta cantidad de producción de trigo. Siempre exprésenlo en el otro, ¿no? Entonces me dicen, dados estos cambios tecnológicos, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir trigo? ¿Aumenta, disminuye o permanece igual? Yo calculé, ¿no? Esta columna de producir alimentos. Bueno, es que le digo que era la de alimentos y etanol, ¿no? Aquí lo copié tal cual, ¿no? Aquí no tiene que decir alimentos, tiene que decir cerdos, ¿no? Y aquí es trigo, ¿no? Entonces, dice, ¿qué pasa con el costo de oportunidad de producir trigo? El costo de oportunidad del trigo se expresa en cerdos, en cerditos, Cerdos. Ajá. ¿no? Entonces, dado este cambio tecnológico, si yo produzco trigo, me va a costar más cantidad de cerdos, menos cantidad de cerdos o la misma cantidad de cerdos. ¿Cómo va a ser la renuncia? Entonces, ¿cómo calculamos el costo de oportunidad? ¿No? El costo de oportunidad, recuerden, es la reducción en la cantidad producida, ¿no? A lo que se renuncia entre el aumento en la cantidad producida, lo que se gana, ¿sí? Entonces, ya no lo voy a hacer, o sea, ya lo practicamos ayer y así fui sacando mis columnas. Pasaba, o sea, fíjense, esta es la columna de la que me están preguntando. ¿Cuánto me cuesta producir trigo dados estos cambios? Aquí, que ayer lo hicimos con lo de etanol, yo paso de F a A. ¿Por qué de F a A?
Porque aquí no estaba yo produciendo nada de trigo y estaba yo produciendo 5 cerdos. Bueno, estaba yo cultivando, criando 5 cerdos. Entonces me dicen, oye, y con este nuevo cambio, ahora cómo cambia el costo de producir trigo. ¿Qué es lo que ustedes se pueden dar cuenta? Aquí, de pasar, y lo voy a borrar para que quede más limpio, ¿no? Aquí, donde yo producía 5 cerdos y no producía ninguna tonelada de trigo, si paso yo de F a E, hay una nueva combinación. Ahora hay 22 toneladas de trigo y 4 cerdos. ¿Qué pasa con la nueva tecnología? ¿No? Aquí no producía nada de trigo y criaba yo 10 cerdos. Cuando paso de F a E, hay una nueva combinación. Los 22 toneladas de trigo se mantienen, pero ahora, ¿qué pasa con la cría de cerdos? Aumentó. Si yo calculo el costo de oportunidad, fíjense, pongan atención aquí y aquí. ¿Cuánto me costaba, ¿no? Producir trigo en términos de cerdo en la primera combinación? ¿A cuánto renunciaba de la parte de cerdo? ¿A cuánto? A punto 0,5. ¿Sí se entiende cómo se saca ese punto 0,5? Lo hicimos ayer. A ver, entonces, en el caso 1, ¿sí? Entonces yo quiero sacar el paso de F a E, ¿sí? Voy a sacar el costo de oportunidad. ¿En cuánto se reduce mi cantidad de cerdos que yo crío? ¿4 menos 5? En 1. ¿Sale? No. ¿En cuánto aumenta la producción de trigo? 22 menos 0. Entonces esto me da 1 entre 22, que esto es negativo, y esto es menos 0.05. ¿Cómo lo interpreto? Que producir una tonelada de trigo implica una renuncia, un costo de oportunidad de un 22 de cerdo. ¿Sale? ¿Sí? Sí. ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué es esto? Menos 0.05. Okay. Eso es antes de que hubiera el cambio tecnológico. Ahora vamos a ver cuánto nos cuesta, y borro esto para poder hacerlo aquí arriba, ¿no? Después del cambio tecnológico, que es el caso 2. Y voy a hacer lo mismo. Estoy haciendo esta tablita, ¿no? Voy a pasar de F a E. Entonces, calculo mi costo de oportunidad. Ahora, ¿qué tengo que hacer, chicos? ¿En cuánto se reduce la cría de cerdos? Es 8 menos 2. 10, ¿no? ¿En cuánto aumenta? 22 menos 0. Entonces aquí es menos 2 entre 22. Y esto me da menos 0.09. .09. ¿Vale? ¿Qué es lo que pueden ver ustedes? Que dado, ¿no?, este cambio tecnológico, cuando yo produzco trigo, voy a renunciar a una mayor cantidad de ¿qué? De cerdo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Porque cuando yo, fíjense, sigo produciendo la misma cantidad de trigo, 22 en ambos casos. Sí. ¿No? Pero si yo insisto en seguir produciendo trigo, y si me voy, si ustedes se dan cuenta, el costo de oportunidad, la renuncia, ¿no?, a la cría de cerdos aumenta. ¿Sí se entiende, chicos? Por eso nos preguntan aquí, si la granja usa esa nueva tecnología, ¿se tiene un aumento, una reducción o ningún cambio en el costo de oportunidad de producir una tonelada de trigo?
me cuesta más. ¿Por qué? Porque estoy renunciando a una mayor cantidad de la cría de cerdos, que esa tecnología me permitió. Entonces, si yo insisto en producir trigo, pues dejo de producir una mayor cantidad de cerdos, la renuncia es mayor. Y si ustedes lo ven en el caso contrario, en la producción de alimentos, le digo que, perdón si les causa confusión ahí con con los títulos, al ratito la arreglo y se los subo si puedo, ¿no? En el caso del otro caso, ¿no? Con la producción de cerdos, que dice el costo de oportunidad de producir cerdos, ¿no? En términos de trigo se hace más barato porque soy más eficiente produciendo cerdos o criando cerdos que produciendo trigo. Y yo soy más eficiente, ¿no? O sea, bajo esta lógica de que este país es más eficiente con la cría de cerdos, si produce trigo, deja de producir una mayor cantidad de cerdos que esa nueva tecnología les permitió. ¿Sí? No sé si se entiende esta cuestión, es simplemente que usted, aquí lo puse numéricamente, ¿no? Pero es importante por en caso de que les venga en el examen, oye, después de esta nueva tecnología, ¿qué pasa en términos de costo de oportunidad? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene igual? En este caso, si yo insisto en producir trigo, voy a renunciar a cantidades mayores de cerdos que esa tecnología me estaba permitiendo a mí producir, porque yo estoy siendo más eficiente en la producción de trigo que de cerdo. Entonces, si yo estoy optando o esa sociedad opta por producir más trigo, dejando de producir aquello en lo que más eficiente, pues el costo de oportunidad aumenta. ¿Sale? Entonces es hacia donde va este ejercicio, ¿no? Y el último ejercicio, déjenme ver si venía acá, no lo sé. Perdón, profesora. Dime. Entonces, en caso de que yo produzca más trigo y por ende se produzca pues menos cerditos, ¿el costo de oportunidad está aumentando? Sí, que es aquí, ¿no? Lo que vemos. No, ¿Por ok. qué? Porque tú Ujú. eres más eficiente. O sea, tú imagínate que haces en una hora 2 pasteles, no, 50 pasteles y en esa misma hora haces 10 galletas. Pero si la sociedad decide que tienes que hacer galletas, ¿no? Y tú eres más eficiente en hacer pasteles, dices, híjole, ¿no? Pues en 2 horas puedo hacer 20 galletas y yo hubiera yo hecho 100 pasteles. Entonces la renuncia es mayor. En este caso, esa tecnología te permitió ser más eficiente en la cría de cerdos. Pero como tú quieres producir trigo, pues tienes que renunciar a una mayor cantidad de cerdos que podrías estar produciendo. No sé si me explico, Leslie. ¿Qué es lo que nosotros Sí, vemos aquí? Aquí yo renunciaba con la tecnología normal, ¿no? A un 22avo de cerdo. Aquí no, aquí renuncio a 2 22avos, o sea, renuncio a más. ¿Por qué? Porque era ujú, más eficiente gracias a esta nueva tecnología. ¿Sí? ujú. Sí, profesora, muchas No, gracias. de nada. A ver, entonces, eh, ahora, y teníamos una última cosa, alguna, a ver, creo que me faltaba, y creo que era este, exactamente. Lo hago más chiquito para poder manipularlo y ahorita lo hago. El último ejercicio que venía ahí era de, ay, ¿qué era esto? Ah, de Yucatán y era de bloqueador y de comida, ¿no? De alimentos. Alimentos y bloqueador o protector solar. Y les daban esta tablita. Entonces en esta tablita están 4 combinaciones en la que todos los recursos o se destinan, ¿no? A la producción de alimentos o comida, o bien se destinan a la producción de bloqueador y no se produce nada del bien. Entonces aquí tenemos que esto es, bueno, es que está al revés, ¿no? Entonces eso sería A, B, C y D, ¿no? Son las diferentes combinaciones. Los extremos, bueno, tenemos este y tenemos este. Y entonces nosotros calculamos el costo de oportunidad como ya, o sea tienen que aprender de catecismo, ¿no? Ajá, la reducción en la cantidad producida del bien A entre
el aumento en la cantidad producida del bien B. O sea, es la fórmula que se tienen ustedes que aprender ahí. Esto lo hice para ambos bienes, ¿no? Tanto para la comida como para el bloqueador. Recuerden, ¿no?, que el costo de oportunidad de producir comida se expresa en términos de ¿qué, chicos? El bloqueador De solar, ¿no? bloqueador, porque renuncio a producir cierta cantidad de bloqueador. Y lo siguiente, el costo de oportunidad de producir bloqueador, ¿no?, se expresa en términos de comida o de alimentos, porque para producir más bloqueador tengo que hacer una reasignación de factores productivos y eso va a hacer que produzca menos del otro bien, ¿vale? Ahora, ¿qué característica ven en esta frontera de posibilidades de producción? Es constante. Es constante, es una línea recta. Ahí tengo una línea de 45 grados. ¿Por qué, chicos? Aquí hay un costo de oportunidad creciente. No, no es lineal, ¿no? Es lineal, es un costo de oportunidad constante, porque fíjense, a ver, vamos a pasar, ¿qué lo voy a hacer sin estarlo calculando? Vamos a pasar de A a B, ¿sí? ¿En cuánto se reduce la producción de comida? En 100, ¿no? En 100. Ujú. ¿En cuánto aumenta la producción de bloqueador? En 50. En 50, ¿vale? Vamos a pasar de B a C. ¿En cuánto se reduce la producción de comida? Igual en 100. Producía 200, ahora 100. ¿En cuánto? En 100, ¿no? En 100. ¿En cuánto Sí. aumenta la producción de bloqueador? Producía 50, ahora 100. 50. 50. Es una Ujú. relación que, chicos, constante, 150, 150, 150, 150. Por eso ustedes lo ven aquí. Ustedes lo ven en esta parte. Dice, a ver, pasar de A a B, ¿no? El costo de oportunidad de producir bloqueador significa que estoy renunciando a, o sea, que cada botella de bloqueador estoy renunciando a 2 botellas de, a 2 toneladas de comida. A ver, paso de B a C, ¿no? Entonces, la misma botella de bloqueador me sigue costando 2 toneladas de comida. La misma botella de bloqueador me sigue costando 2 toneladas de comida. Y si lo hacemos a la inversa, ¿no?, el costo de oportunidad de producir 1 tonelada de comida significa que estoy renunciando a 0.50 de bloqueador. Y es la misma relación que se mantiene. Entonces, aquí los costos de oportunidad no son crecientes, sino es una relación constante. ¿Hay renuncia y hay intercambio? Sí, porque para producir más de uno tengo que dejar de producir otro. Sin embargo, la renuncia es constante, no es creciente. No sé si se entiende o tengan alguna duda con este ejercicio. No, sí queda claro para mí. ¿Sí? Juan Daniel, Arturo, los demás, digo, me refiero a ellos porque son los primeros que veo aquí en la pantalla, pero los demás, Sí, doctora. somos 21. ¿Dudas con esto, chicos? No, ninguna, todo claro. Ok, entonces, casi de a cajón, ¿no?, va a venir ejercicios de frontera de posibilidades de producción en su primer examen que van a realizar. Entonces, tengan cuidado, en el examen siempre se les pide que calculen el valor, ¿no?, del coeficiente, ¿no? Y se hace y se los digo ahorita para que se les quede, no necesito que me pongan el signo. Ustedes, o sea, yo le pongo el signo para que vean que es a lo que se renuncia, ¿no? Pero no necesito signo, con que me pongan si es un número entero, el 2, el 14 o 20, eso es importante.
Si les da decimales, y eso anótenlo, ¿no? Siempre les pongo ahí, solamente pon así, 0.5 o 2 decimales, 0.50. Porque, híjole, ponen lo que quieren. Entonces, muchas veces lean bien lo que se está pidiendo. Generalmente siempre pido un decimal, 0.5, así, ¿no? Porque como califica el sistema automáticamente, si ustedes ponen más decimales, lo registra como una respuesta incorrecta. Entonces, sean cuidadosos. No pongan signos. Si es número entero, el número entero tal cual sin signo. Y si tiene decimales, solamente pongan el primero, 0.5, 0.7. ¿Sale? Entonces nada más como que tip para su examen. Entonces, con esto nosotros cerramos esta primera parte de frontera de posibilidades de producción y vamos a iniciar con el siguiente tema, que es el tema 3 y que ya tendrían agenda en un rato para la siguiente semana, que son cuestiones de oferta, de demanda y de mercado, ¿no? Entonces, el día de ayer les pedí si tenían oportunidad de revisarla, que se echaran ahí una lectura, ¿no? de estos temas que de hecho para demanda, híjole, que son, ¿qué son? Como tres páginas ahí del libro, ¿no? Entonces realmente no está complicado. Ok. ¿Quién tuvo oportunidad de revisarlo? ¿Quién no? Ya son temas que han visto, me imagino. Mercados competitivos, demanda, oferta, equilibrio. Platíquenme. ¿Quién sí lo pudo ver? ¿Quién no? ¿Qué ha revisado o qué revisó en su anterior huella de este tema? Los Doctora, escucho. ¿sí me escucha? Sí, Arturo, adelante. A ver, nada más dame un minuto porque aquí en el chat pusieron... Doctora, creo que no está grabando. Sí, estoy grabando. Ahora sí. Lo que pasa, chicos, es que yo no grabo con el Zoom, sino que tengo aquí un programa que se llama OBS, que a mí me funciona muy bien y que es con el que grabo. Entonces sí, pero sí estoy grabando. Adelante, Arturo. Sí, doctora, gracias. Es que antes de que cambiáramos de tema, respecto a la frontera de posibilidades de producción, me gustaría saber si en el caso de la que es creciente, es posible que calculemos la cantidad a la que renunciamos a partir de un dato, porque, bueno, en las tablas normalmente vienen ciertos datos, pero si fuese específico, ¿también se puede calcular? Si fuese específico, si tú únicamente tuvieras un dato, o sea, Ajá. imagínate, ¿no? Combinación B, aquí son alimentos y aquí es cría de cerdos, ¿no? Si tuvieras 25, 10, ¿lo puedes calcular? Sí. ¿Cómo? Mm, bueno, creo que sí falta un dato. El costo de oportunidad, El tercer ¿no? dato. Siempre implica es un comparativo, ¿no? ¿A qué se renuncia? ¿A qué cantidad, ¿no? de un bien se renuncia? En este caso, tú únicamente tienes una combinación y te dices que con esa asignación de recursos puedes producir 25 toneladas de alimentos y que puedes criar 10 cerdos. Pero ¿contra qué lo comparas? A ver, o sea, necesitaríamos tener aquí una combinación A o una combinación C que nos diera otro par de datos, ¿no? Ya fuera para los alimentos o para la cría de cerdos. Es decir, ¿no? Que tú tuvieras aquí, en este caso, ¿no? Aquí era 25, ¿verdad? 25. ¿No? Que tuvieras 20 y 15 o que tuvieras 30 y 22, ¿no? Entonces, tú ya podrías comparar cuál es el costo de oportunidad de moverte de B a A o de moverte de B a C. En términos, ¿no? Ya fuera de alimentos o de la cría de cerdos. Si te dan un dato como tal, pues no lo puedes comparar. ¿Cómo calculas el costo de oportunidad? Si yo te dijera, ¿cuál es el costo de oportunidad de estudiar? ¿No? ¿Respecto a qué? A dormir, a hacer ejercicio, a leer, ¿no? A pasar tiempo con tus amigos, lo tienes que comparar. Si tú tienes un solo dato, no puedes comparar. ¿Sí me explico, Arturo?
Sí, doctora, entonces al menos se necesitan 4 datos 4 datos, ¿no? O 2 datos, ¿no? Si o tú 2 quieres, datos. exactamente, ¿no? No, si necesitas 4 datos, necesitas los 4 Sí, datos, ¿no? Respecto a cuánto aumenta uno y cuánto se reduce el otro, sí, son los 4 datos lo que tú necesitas. porque en ese ejemplo podríamos, o nos podrían llegar a preguntar cuánto perdemos de C si el valor de A es de 25. En ese caso sí se puede. ¿Cuánto perdemos de C si el valor es de 25? Ajá, de la Pero, columna A. pero recuerda, Arturo, que el costo de oportunidad siempre es, ¿no? A lo que renuncias, es decir, imagínate que estamos aquí, 25, ¿no? Entonces vas a pasar de B a A. ¿Cuál es tu costo? Tienes que poner 20 menos 25. Ahí están los dos datos. ¿Cuánto ganas? 15 menos 10. Sí necesitan los dos datos para saber cuánto ganas, porque dice, bueno, ¿cuál es el costo de pasar de acá a acá? ¿Y qué pasó aquí? ¿No? ¿O qué pasó acá? Necesitas forzosamente, ¿no?, tener estos dos datos en ambas partes del coeficiente. Si no, no lo puedes calcular, ¿no? Sí, claro, bueno, me refería más que nada si al intervalo que va de 20 a 25, 20, 21, 22, 23, esos datos también podríamos calcularlo. Sí y no. Lo que pasa es que acuérdate que aquí hay un aumento, ¿no? De 5 unidades. Pero al final nosotros interpretamos cuánto te cuesta en términos de una unidad. Entonces, en ese intervalo, ¿no? En este intervalo es lo que te cuesta unitariamente. Sí, ¿Sí? Entonces, pues básicamente sería lo que se les estaría pidiendo en el examen que hicieran. En el caso del que le puse yo datos, ustedes, o sea, fue simplemente como que para que lo pudieran visualizar con un ejemplo numérico. Pero en el libro tal cual pues no les dan datos, ¿no? Es simplemente, a ver, de acuerdo a lo que revisé, si hay un aumento en la tecnología, ¿a qué bien le impacta? A la cría de cerdos. Ustedes vieron cómo entonces se desplaza la frontera de posibilidades a la derecha, hay crecimiento económico y se es más eficiente en la producción, bueno, en este caso en la cría de cerdos. Entonces, dado ese cambio donde tú ya eres más eficiente, si produces más del otro bien, ¿qué pasa en términos de costo de oportunidad? Dado que soy más eficiente en la cría de cerdos que en el cultivo de trigo, si yo insisto en cultivar trigo, pues voy a renunciar a una mayor cantidad de cerdos. Por lo tanto, el costo de oportunidad, ¿no?, aumenta. Entonces son cuestiones lógicas que ustedes ya deberían empezar a hacer esas conexiones con lo que hemos revisado. Entonces, puede que venga alguna cuestión ahí que ustedes hagan como que esa lógica, o bien que tengan que hacer algún ejercicio y que pongan el dato, ¿no?, el resultado del coeficiente, que lo sepan interpretar, etc., ¿no? Entonces, pues sería básicamente esta parte, ¿no?, de frontera de posibilidades de producción. No sé si los demás tengan alguna duda respecto a esto, chicos, sino para iniciar con el otro tema. ¿Nadie? Luego no se anden quejando, de que no entienden, si no preguntan. Bueno, entonces, tenemos, les decía, es el tema 3, demanda, oferta y equilibrio de mercado. Me imagino que ya todos ustedes están familiarizados, mayor o menor grado, con la demanda. ¿Qué implica la demanda? ¿Qué significa demandar? Y también con algo que se llama ley de la demanda. ¿Qué es la demanda, chicos? ¿Qué significa demandar algo? ¿Por qué demandamos nosotros bienes? ¿Por qué demandamos cierto tipo de servicios? ¿Por qué? Para satisfacer una necesidad. ¿Ok? Entonces, la demanda me dice, demandamos algo porque lo deseamos o bien, ¿no?, lo necesitamos. ¿Cuándo demandamos algo? Ya sea porque lo deseo o lo necesite. Ok, ¿qué más con la demanda?
Cuando podemos, ¿qué? Comprar o adquirir. Cuando lo puedes Cuando lo podemos costear. cuando lo puedes ¿Podemos pagarlo? costear. Entonces, dice, cuando existe la capacidad para adquirir. ¿Sí? La última cuestión, ¿cuándo demandamos algo? Cuando tenemos ¿qué? Piensen un ejemplo, a ver, autos, ¿no? Entonces, ¿todos tienen auto? Particular, o sea, suyo, individual, no de casa. ¿Todos tienen un auto? No, dicen ahí, tristemente no. Ok, entonces, ¿desean un auto? Ah, porque ahorita necesitar, pues como están las cosas, no tanto, ¿no? Porque no, se supone que no salimos. Pero a medida que se reactiven las cosas, pues qué padre que tengamos un auto que nos evite andar en transporte, ¿no? Entonces, ¿deseamos y necesitamos un auto? Le pongo palomita. Pues que sí. ¿Tenemos la capacidad para adquirirlo? ¿Quién dice sí? ¿No? ¿Cómo? Nada No. más me desaniman. No. Yo ya pensé que No. los iba a ver el otro trimestre, todos ahí en coche. Híjole, pues tengo la No. necesidad, tengo el deseo, pero aquí ya se puso mala la cosa y no tengo la capacidad. Ok, a ver, entonces, pero que como que Juan Daniel sí se ve ahí que se sacó el melate o el zodiaco, la lotería y tiene la capacidad para adquirir, ¿no? O bien ahorrado, ¿no? Entonces tiene la capacidad. ¿Qué nos faltaría considerar para que esto estuviera completo? ¿Qué tiene que? ¿No? Dice aquí el autor. No tanto el precio. Ahorita vamos a ver el precio, ¿no? Dice, tiene planes, ¿no? De comprarlo. ¿Qué comprar? ¿El bien o de pedir ese servicio? Puede ser que yo tenga ahí en la bolsa, ¿no? 300,000 pesos. Pero quizá, a pesar de que desee el auto, no tengo planes de comprarlo. Entonces, con esto inicia este apartado en el libro en cuestiones de demanda. Dice, se demanda un bien o un servicio cuando se desea o se necesita, cuando existe la capacidad para adquirirlo y cuando existen planes de compra, que estás dispuesto a comprarlo. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro esta primera parte, chicos? ¿Sí? Entonces, Sí. les leo aquí, ¿no? Dice, los deseos, esta primera parte dice, los deseos son anhelos o aspiraciones ilimitados que tiene la gente por bienes y servicios. ¿Cuántas veces ha pensado que le gustaría poseer algo? Si solo tuviera el dinero suficiente para adquirirlo. Entonces estamos hablando de esta cosa triste, ¿no? De acá. Y después dice, la escasez garantiza que muchos, dice, quizá, ¿no? La mayor parte de nuestros deseos nunca se satisfagan. Dice, la demanda refleja una decisión de cuáles satisfacer. Entonces, cuando nosotros demandamos algo es porque lo deseamos, lo necesitamos, tenemos la capacidad adquisitiva, ¿no? Para hacernos de ese bien, para pedir o requerir ese servicio y tenemos ese plan de compra, ¿no? Entonces, son las tres condiciones que están detrás de la demanda. Ahora, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Esto sería lo primero. Lo segundo, y antes de pasar a la ley de la demanda, en este tema y cuando veamos demanda, oferta y mercado, es importante que tomen atención en dos conceptos que se pueden parecer, pero no son lo mismo, que es cantidad demandada y demanda. Ok. Entonces, esto es bien importante que pongan atención, ¿no? En cantidad demandada y demanda, ¿no? Dice, no es lo mismo.
Y aquí el autor nos da la primera definición de cantidad demandada. Dice, la cantidad demandada de un bien o de un servicio, dice, es el monto que los consumidores planean comprar, y por eso era importante que ustedes vieran esta cuestión de el plan, o sea, se cumplen esas tres condiciones. Dice, es el monto que los consumidores planean comprar. Profesora, Dime. Te escucho. ¿puede repetir eso último? Es que se cortó el audio, ¿no? Ya no escuché lo de cantidad demandada. Ok. Por favor. Estoy únicamente recapitulando aquí del libro, ¿eh? Entonces, eso también está ahí a disposición para que lo lean. Dice, la cantidad demandada de un bien o de un servicio, dice, es el monto que los consumidores planean comprar durante un periodo determinado, y aquí viene lo importante, a un precio específico, ¿sí? Entonces, lo deseo, lo necesito, tengo capacidad adquisitiva y tengo plan, o sea, tengo planeado comprarlo, ¿sale? Entonces, y para, ¿no? Satisfacer esa demanda, mis planes de compra van a estar totalmente vinculados con algo que se llama, y aquí lo pongo, aquí con el precio, ¿sí? Me dice el precio específico. Dice, la cantidad demandada, acuérdense que me dice a un precio específico y durante un periodo de tiempo específico. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ver nuestra demanda en un monto de unidad de tiempo. ¿Cuánto demandamos de leche a la semana? ¿Cuánto pan de caja compramos al mes? ¿Cuánta fuerza de trabajo consume una empresa en un año? ¿No? Entonces, las tazas de café dice aquí que consumen todos los días en establecimientos especializados en café, etc. Entonces, dice, la cantidad demandada se expresa en unidad de tiempo y también en términos de precios específicos. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Ok. Sí, sí, vamos bien. Ok, eso me imagino que ya lo habían visto en su otra clase, en la WEA de ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Introducción a la teoría económica? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, sí, así se llama. Bueno, así Introducción se a la llama, teoría pero no sé económica. si ya lo vieron. Ok, pero yo espero que sí. Sí. Ok, ahora, aquí nos dicen que nuestra cantidad demandada depende del precio. ¿Qué otras cuestiones influirán en la demanda que hagamos nosotros? ¿Nada más el precio? ¿O qué vemos? ¿Qué más consideramos? La utilidad. La utilidad. Ujú. Algunas cuestiones de utilidad, pero híjole, a veces demandamos cosas que son bien inútiles, pero que sin embargo deseamos y necesitamos, ¿no? Pero a ver, ¿qué? Podría ser em, cuántos bienes hay disponibles de tal cosa, la disponibilidad. A ver, un ejemplo, Leslie. Pues digamos un ejemplo tan sencillo como el limón, ¿no? Si hay mucho limón, pues yo voy a comprar porque el precio es más bajo. Pero si, digamos, no es temporada del limón, pues normalmente la gente no compra porque es más caro. Ok, pero fíjate, eso no está relacionado con esto. O sea, tu cantidad demandada depende del precio relativo del bien que tú estás demandando. O sea, pues es cuando el precio del limón es alto, pues mi cantidad demandada de limón disminuye. Y cuando el precio del limón es bajo, mi cantidad demandada de limón aumenta. ¿Qué es lo que decíamos? La cantidad demandada de un bien o de un servicio está relacionada en primera instancia con su precio. La pregunta es, ¿existen otras cosas además del precio que influyan en nuestra demanda? Imaginen ustedes un café de especialidad, ¿no? Un capuchino triple con moca, un montón así de crema batida y chispitas de chocolate y 2 shots ahí de menta, como ustedes lo quieran, que les cuestan 100 pesos esa cosa, ¿no?
lo venden en la tienda A, pero también existe la tienda B, la tienda C, la tienda D. ¿Influirá el precio al que den las otras tiendas especializadas en café el mismo café que ustedes están comprando? Para si lo compran en la tienda de la Sirenita o en la del Cielito o todas esas cuestiones, ¿influirá? Sí, Entonces, fíjense, nuestra demanda no solamente depende del precio del artículo, en este caso del bien café, ¿no? Sino depende también de qué, dice aquí. ¿De las preferencias? A eso voy con las preferencias. Depende también, cuando pongo el signo ese ahí, es de precios, ¿eh? Del precio de otros bienes relacionados. Y cuando hablo de bienes relacionados, chicos, me estoy, ¿no? Refiriendo a bienes que son sustitutos de ese bien, o también bienes que son complementarios. Cuando hablo de sustitutos, también aquí existe un cierto grado de sustituibilidad, porque hay sustitutos, y aquí lo voy a poner, perfectos. ¿Cuál es el sustituto perfecto de un café americano de Starbucks? ¿Cuál será su sustituto perfecto? A ver, piénsenle. Ni que fuera tan difícil, son unos ingratos. Sustituto, nada más, pues podría ser otro café, ¿no? El del Oxxo, ¿no? Fíjate, Con el otra cafetería, sustituto, ¿no? Ajá, o sea, estamos hablando de un americano, ajá. ¿no? Un Pues sí. sustituto perfecto de un café americano de esta empresa, su sustituto perfecto tendría Ajá. que ser que, pues otro café Pues de otra americano de compañía, la ¿no? misma Ajá. empresa, o sea, simplemente que lo Ajá. compraras, yo que vivo aquí en Satélite, ¿no? Que pasara al que está aquí en Fuentes de Satélite, o que pasara al que está en la zona azul, o el que está ahí en por Centro Cívico, ¿no? Entonces, el sustituto perfecto, pues es el mismo café. Existen bienes que pueden darnos, ¿no? O satisfacer esa necesidad de un café americano, y decía su compañero, sí, porque está el café del Oxxo, está el café del Cielito, no sé qué es, o sea, todas las cafeterías, ¿no? Sí o sí tienen café americano, entonces, pero no es ese grado de sustitución. Ahora, solamente nosotros consumimos un café porque queremos algo, pues, con cafeína, o algo caliente, o algo que nos despierte en la mañana, etc. ¿Cuál sería otro sustituto de ese café americano, chicos? ¿Podría ser un refresco de cola? Podría Pero ser ya un no sería refresco de cola, ¿no? Pero que sea como es algo calientito, no, pues no tanto. Si quieres cafeína, si dices café americano, refresco de cola, ¿no? O estos que tienen taurina y esas cosas ahí medio raras, ¿no? Pero ¿cuál podría ser un sustituto para el café? ¿Un chocolate? Un chocolate, ¿qué otra cosa? Un Un té, té. ¿no? Un té. Un té, un champurrado, un atole, un mate, ¿no? Para aquellos que los argentinos, ¿no? Entonces dices, bueno, un mate. Entonces, todo eso tiene que ver, chicos, ¿no? Y ya lo mencionaba también uno de sus compañeros, aquí lo pongo, con los gustos y las preferencias, ¿sí? Entonces vean, cuando estamos nosotros demandando algo, no solamente nos fijamos en el precio, nos fijamos en los gustos y preferencias, nos fijamos también en los precios de otros bienes que están relacionados, que pueden ser sustitutos perfectos o bien pueden ser sustitutos, como estábamos hablando en este caso. También hay bienes complementarios, porque hay personas que no pueden tomar su café si no va acompañado con qué, chicos.
¿Con leche? Con pan. Con leche, con pan, con galletas, ¿no? Yo ya sé que si estoy hablando de atole, el atole va acompañado ¿con qué? Con una torta de tamal. Con una torta de tamal, ¿no? Entonces son bienes complementarios, que el consumo de una cosa implica el consumo de otra. Y tengo que estar comparando, híjole, pues ahora subió el atole, pues ¿sabe qué, señor? Pues deme media torta de tamal, o si se pudiera, ¿no? O nada más el tamal y sin el pan. Entonces, son bienes cuyo consumo, ¿no? Es conjunto. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que ver en cuestiones de demanda. Ya tenemos precio de bienes relacionado, gustos y preferencias. ¿Qué otra cosa será importante para demandar algo? Piénsenle. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Nuestro ingreso será importante? Sí. A ver, Sí. ¿por qué sí? Yo aquí lo pongo, pero ¿por qué será importante el ingreso? Pues si no los puedes costear. Pues si no lo puedes costear, por mucho que te guste, por mucho que tengas Sí. el plan, pues entonces sí me gusta mucho el americano ahí, verme bien guapa ahí con mi taza ahí del o con mi vaso de estas cafeterías, ¿no? Me veo bien, bien elegante entrando ahí a la universidad. Pero pues lo que me cuesta ese café en esa tienda, pues mejor se lo compro a la señora que vende enfrente y que lo dé a 5 pesos, ¿no? En el vasito de unicel. Entonces tu ingreso también limita tu capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, híjole, ¿no? Puedo tener el deseo, pero no tengo el ingreso que me permita satisfacer. Entonces mi demanda se tiene que ajustar. ¿Solamente los ingresos actuales o los ingresos futuros, chicos? Pues los futuros influirían, pero en el plan, ¿no? Y cuando es un plan. Por ejemplo, si me voy a comprar un carro, pues ya. En este momento no puedo, pero sí está en la planificación. ¿Qué pasa cuando entramos a trabajar? Y todavía, a ver, es nuestra primera semana, pero estamos esperando ahí con veladoras prácticamente prendidas a que nos llegue la quincena. Cambian nuestra estructura de compras, nuestra demanda de ciertos bienes, a pesar de que no hayamos recibido nuestro pago. Imagínense que no, que nada más tenían lo que les daban en casa, ¿no? Y entran a trabajar y les pagan 5,000 pesos, no sé, a la semana, ojalá, ¿no? 5,000. ¿Qué pasa con su patrón de demanda, su patrón de compras? Cambia. Cambia, a pesar de que todavía no Aumenta. aumenta. Entonces dices, bueno, pues sí me puedo permitir ese café que me gusta de ahí en la tiendita de la Sirenita, a pesar de que está más caro, pues es que aquí todo se compra, pues ni modo que yo no. Entonces vamos ahí, ¿no? Y ya te compras el café ahí en la Sirenita. O bien llega la señora o el amigo, el compañero que vende ahí en tandas o en abonos y dice, ah, pues me compro esta bolsa, estos zapatos, o sea, no estoy haciendo ejemplos muy, muy ahí banales, tontos, si lo quieren ver, ¿no? Pero si nosotros tenemos expectativas de tener ingresos futuros más altos, en el hoy se va modificando también nuestro proceso de compra. No necesariamente hasta que llegue ese tiempo futuro, es simplemente si hay expectativas favorables, ¿no? De contar con un ingreso, nuestro patrón de compras en el hoy va a cambiar. Esto mismo del ingreso, chicos, también ocurre cuando estamos hablando de un crédito. ¿Sí? Si nosotros estamos esperando que el crédito que nos da el banco, un proveedor, ¿no? se dé, y eso pasa con las tarjetas de crédito. Usted tiene un crédito de 100,000 pesos y dice, ah, bueno, tu patrón de consumo cambia. ¿Cómo lo vas a pasar a pagar después? ¿Quién sabe? ¿No? Pero entonces, el crédito actual, si no tienes un crédito actual aprobado, pues tu patrón de consumo es 1. Tu demanda es algo, o sea, es característica, demanda cierto tipo de bienes. Pero si tienes expectativas favorables de ingresos futuros o de créditos futuros, cambia tu patrón de compra. Y también si este ingreso o este crédito es negativo, también cambia. ¿Qué pasa si en esta coyuntura no tenemos nosotros ciencia cierta de que vamos a seguir contratados en el trabajo que tenemos? ¿Qué pasa con nuestra demanda? A pesar de que hoy
sigamos como hemos seguido en todo un año, con los mismos ingresos, mismas prestaciones, pero corre el rumor de que va a haber un recorte de personal. ¿Cambia nuestro patrón de consumo en el hoy? Sí, ¿Qué pasa? sí, te propones ahorrar en caso de que, te propones ahorrar en caso de que pierdas el trabajo, Y ese te propones ahorrar es que dejas de qué, Juan de Daniel. consumir, bueno, de comprar, sí, de comprar cosas Dejas de comprar que, cosas que son superfluas o bien cambias ¿cómo se llama? A exacto. marcas que son más económicas y entonces regresamos a esta cuestión, ¿no? De los bienes sustitutos. ¿Qué puede sustituir ese café en términos de que a mí me gusta algo con estas características? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Díganme que sí o díganme que no, pero hablen. Ok. Sí, sí, Entonces, vamos bien. vamos bien. Entonces, hablamos de precio. Precios actuales. ¿Tendrán que ver algo los precios futuros? Quien me diga que sí o que no, pónganme un ejemplo. Ay, ¿a Sí, poco? a veces, Sí, a por ejemplo, veces. para invertir, ¿no? Te vas a, ¿Ah, sí? para invertir, Adelante, adelante. ajá, para invertir, por ejemplo, si compras oro, lo compras porque después va a ser más caro, entonces lo puedes vender. Bueno, en ese caso, yo lo veo así. Ok, entonces Puede sí. ser. Ajá, ¿te escucho? Perdón, ¿ya me escucha? Es que, perdón, estaba fallando mucho mi internet, no sé si, ya. Ajá, le decía, que por ejemplo, en la compra de oro, pues sí, como sabemos que es un bien que aumenta el costo conforme el tiempo, pues puede ser una inversión, entonces sí, sí lo compras viendo si va a mejorar. También cuando compras un carro, pues luego piensas, dices, lo saco de la agencia o lo compro ya semi-nuevo porque se devalúa, entonces sí, sí tienen que ver los costos futuros. Ok, ¿costos o Perdón, precios? precios, Ok, precios futuros. a ver, Daniel, tú compras oro, ¿no? ¿Cuándo lo compras? ¿Cuándo compras el oro? Cuando el precio es qué? Es bajo. Es bajo. Entonces, Ujú. imagínate que hoy comprar un centenario, ¿no? Te cuesta, no sé en cuánto está el centenario, en 1,100 pesos. 35,000 pesos. Ah, bueno, 35. 35,000. Yo, oye, Ajá. pues Juan Daniel sí sabe ahí, dice, sí, sí, Ah, es está que como que, ajá. una de mis tías se dedica a eso. Ajá, Ah, sí. bueno, está bien, entonces, a ver. Ajá, El sí. centenario está en Ah, 35,000 pesos hoy. Pero si tú, ¿no? Tienes información y más que estás inmerso en ese ámbito, ¿no? Hay información de que el centenario disminuye su precio de aquí a un mes a 30,000 pesos. ¿Qué haces? ¿Compras hoy o compras en un mes? en un mes. En Pues un sí. mes, ¿no? Entonces, si el precio futuro es más bajo, o a ver, si el precio es más bajo en el futuro, ¿qué le pasa a tu compra hoy? A la cantidad de o a la demanda de centenarios hoy. El Pues centenario va bueno, a costar 30,000 en mayo, el 23 de mayo, hoy es 23 de abril. Por lo tanto, tu demanda de centenarios hoy, ¿qué le pasa, Juan Daniel? no, pues la detengo. No, no La compraría, no detienes, invertiría. se Sí, no invertiría. reduce. Sí. Pero ¿qué pasa si tú esperas que el centenario que está en 35,000 pesos hoy por unidad cueste 50,000 pesos el 23 de mayo? ¿Qué pasa con tu demanda de centenarios hoy? Aumenta, pues inviertes todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, lo que se pueda. Ajá, Exactamente, exactamente. ajá. Entonces, en función del precio, si uno espera precios más bajos en el futuro, disminuyes tu demanda de ese bien hoy. Si esperas precios más altos, aumentas tu demanda hoy. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra, excelente maestra. Sí, Sí, doctora, vamos profesora. bien. Ok, siguiente Sí, cuestión. profesora. ¿Será todo lo que tendrá que ver aquí en esta cuestión? Ya no trabajamos tanto, bueno, esto de gustos y preferencias. ¿Un objeto de moda en este momento? ¿Qué será lo de moda? ¿Qué se habrá puesto de moda? Ustedes son expertos en eso, a ver, díganme.
No, no, ahí sí fallo, profesora. ¿Cómo Los creen? iPhone. ¿Mandé? Los iPhone. Los iPhone. Ok, bueno, entonces. Pero los iPhone ya tienen así como que algún tiempito, ¿no? O sea, como que te ves más guapo o más más tecnológico, hay casi casi cuate de Jobs, ¿no? Si traes un iPhone, no es lo mismo que traigas ahí un teléfono. ¿Qué marcas son como que las de más, de las de menor gama? Nokia. ZTE. Alcatel. Alcatel, entonces, vamos a con Alcatel, porque Nokia era excelente, ¿eh? O sea, bueno, el caso de Nokia es paradigmático, ahí luego si tenemos oportunidad lo platicamos en la parte final del curso, ¿no? Pero entonces, ¿no te ves igual de chic trayendo un Alcatel que trayendo un iPhone? Entonces, también en la demanda de un bien implica que están inmersas los gustos y preferencias. En este momento que estamos nosotros en casa, en pandemia, en contingencia, ha aumentado mucho el uso de qué, chicos? La demanda de qué. ¿A poco no se les ocurre nada? De productos para la limpieza, cubrebocas. De productos para la limpieza, de cubrebocas, la demanda de cloro, tal cual que ustedes iban ahí a los centros tipo Costco o estas tiendas departamentales que les ponían de guantes 3 por persona, ¿no? Un galón de cloro 1 por persona. ¿Por qué? Porque las preferencias y los gustos cambian en función de qué, de cómo cambian las condiciones, ¿no? Esto no, yo creo que en casa no entraba tanto cloro y tanto pino y tantas cosas antes de la pandemia. Cuando teníamos ahí al lado de la puerta, ¿no? El cubrebocas o el gel, no, o sea, nos lavábamos las manos, pero no salíamos. Ahora es una cuestión de necesidad. Cambiaron nuestros gustos, nuestras preferencias, cambiaron las necesidades, ¿no? ¿Qué pasa también en esta cuestión de la contingencia? Que necesitamos, ¿no? Tener en casa también con qué trabajar. En el caso de los profesores, nosotros, bueno, en mi caso nos tuvimos que hacer de este tipo de, a ver si se ve, ¿no? Ese es el pizarroncito, ¿no? Que no se ve muy bien, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que nos permiten estar como en un pizarrón ahí en clase, pero antes no los necesitaba, ¿no? Y digo, oye, pues está padre esta cuestión, ¿no? Puedo hacer mis aulas virtuales con esta cosa, entonces cambia los gustos y preferencias y cambia tu demanda, ¿no? De algunas cosas, pero siempre está detrás, chicos, esto, y es importante que no lo olviden, que lo deseas, que lo necesitas, que tienes la capacidad de adquirirlo y que tienes planes para comprarlo. Esta otra cosa, ¿no? De la lectura, ¿no? ¿Cómo leemos? ¿O cuál era nuestra demanda tradicional de libros? ¿Cómo leemos? ¿A través de qué? ¿De libro físico? Pues era lo normal. Ahora, ¿qué pasó? Han cambiado los gustos y Todo es preferencias. Digital. Todo es digital. ¿Cómo leen ustedes? ¿A través de qué? De una computadora, un celular. De una computadora o de un celular, ¿no? Si leen en celular, no lo hagan porque se van a acabar la vista como yo, que ya no veo. Entonces, hay esta cosa, ¿no? Son estas cosas aquí que hay de varias marcas, no, estas cosas ahí, ¿no? Este es el Kindle de Amazon, que te permite, la ventaja de que es como si tuvieras un libro físico porque no te refleja, es de tinta electrónica, entonces cambia. Yo estaba peleadísima con esta cosa y dije, ¿para qué lo necesito? Es un gasto innecesario. Pero lo probé y bueno, o sea, he leído mucho más que lo que leía anteriormente, no tanto aquí de cuestiones profesionales como tal, ¿no? Sí, de literatura. ¿Por qué? Porque no me cansa en términos de la vista, entonces cambian los gustos y preferencias y así mucha gente y te vas hacia ese tipo, ¿no? De dispositivos de lectura. Entonces todo va evolucionando y lo que en un momento quizá para nosotros era irrelevante, después ya se convierte en una demanda habitual. Es simplemente como para que lo tomen en cuenta. ¿Qué otra cosa aquí tendrá que ver? ¿Ya será todo lo que está involucrado en términos de demanda? ¿O qué otra cosa? Aquí me quedó una flechita. ¿Qué será importante? Doctora, quiero preguntarle si respecto a los precios futuros tiene algo que ver la especulación.
Cuando estás hablando de precios futuros, claro que tiene que ver la especulación. Uno no puede especular, ¿no? Como tal. Porque nuestro poder, o sea, a ver, cuando especulas, y eso también tiene que ver mucho con lo que decía su compañero del oro, ¿no? Nosotros compramos barato pensando en el momento de vender caro. Entonces, ¿qué es especular? Como adivinarle, como estar viendo en qué momento te puedes hacer de las cosas. Eso pasa mucho en términos bursátiles, ¿no? Comprar acciones cuando su precio es bajo y esperar el momento que tú crees, ¿no? Que el precio es el máximo y que tú lo puedes vender obteniendo una ganancia. Entonces, en el término de los consumidores, que aquí estamos hablando de demanda, estamos diciendo que demandamos un bien o un servicio, pues cuando esperamos, ¿no? Aumentamos nuestra demanda hoy cuando esperamos que su precio futuro aumente. ¿Qué pasa con esta cuestión del buen fin? Que quizá no compras tú un artículo electrónico, una pantalla, ¿no? Si estás esperando que en un mes hay una baja en el precio. Entonces, ¿no? Estás especulando a que el precio, tú sabes que va a ser más bajo. ¿Qué tan bajo? Pues no sé. Igual es el mismo porque lo van a subir y me va a salir igual. No lo sé. Pero tú estás, ¿no? Vinculando tus expectativas de demanda hoy con lo que pasa en el futuro. Y siempre lo que pasa en el futuro es incierto, ¿no? Realmente no lo sabemos porque está en el futuro, ¿no? Estamos especulando cosas que no sabemos si se van a dar o no se van a dar, ¿sale? La última cuestión aquí ya para terminar antes de que se nos acabe la clase, ¿no? Es cuestiones poblacionales, ¿no? La población también tiene que ver en la demanda. Imagínense ustedes, ¿no? Que en su colonia hay 100,000 habitantes o 50,000 habitantes y de repente se crea toda una torre de departamentos, aumenta la población. Y si yo tengo 3 cadenas de pizzas, ¿no? La que ustedes quieran y manden, o 3 tienditas que venden pizzas y tienen una demanda habitual de 100 pizzas al día o a la semana, dado ese aumento en la población en esa colonia, va a hacer que la demanda de pizzas aumente. Y a la inversa, ¿no? Tiran 3 de estos de departamentos, los clausuran, se van, ¿no? Es muy peligrosa esa colonia, se empiezan a ir a otras delegaciones, otros municipios, ¿no? Entonces la población se reduce y la demanda se reduce, ¿sí? Entonces, si ustedes revisan en su libro, esto se le conoce con el nombre de determinantes de la demanda. Precio de bienes relacionados, precios esperados en el futuro, ingresos actuales, ingresos y créditos futuros, la población y los gustos o preferencias. Esos son los determinantes de la demanda. ¿Qué tiene que ver con lo que les expliqué hace un momento de cantidad demandada y de demanda? Que cuando nosotros nos refiramos, o sea, hagamos esta referencia a cantidad demandada, únicamente vamos a ver cómo influye en la cantidad demandada el precio del bien, ¿sí? Entonces, cantidad demandada, y el jueves que teníamos clase lo revisamos con mayor detenimiento, ¿no? La cantidad demandada únicamente tiene que ver con el precio de ese bien, el precio actual. Y cuando hablamos de demanda, no vamos a considerar el precio del bien, sino vamos a considerar todos los otros determinantes. La población, el precio de los bienes relacionados, gustos y preferencias, ingresos actuales, el crédito, precios futuros, ¿no? Entonces, eso va a estar relacionado con la demanda. Me pueden decir, oiga maestra, ¿qué no influye el precio? Sí, pero cuando hablamos de la demanda vamos a hacer un supuesto muy fuerte y decimos que los precios permanecen constantes, ¿sí? Entonces es simplemente un adelanto de lo que ustedes tienen que leer. Les voy a poner de hecho si la tengo ahí, alguna sesión sincrónica con otros grupos para ver si les queda un poquito más claro. Si no, de cualquier forma lo vamos a ver
con forma, ¿no? O sea, ya con mayor detenimiento el próximo jueves. Y recuerden que ya van a tener agenda para esa semana, ¿no? De prácticas que tienen que hacer, ejercicios y temas que tienen que revisar. ¿Alguna duda hasta acá, estimados? No, doctora, todo bien. Todo bien. Todo claro, profesora. Todo Sí, claro. todo bien. Entonces, a ver, Sí. detengo grabación.